vamos a meternos de lleno en uno de los fenómenos más fascinantes y herméticos de la antigüedad, el culto a Mitra dentro de las legiones romanas. Bienvenidos a esta masterclass documental, un análisis donde vamos a desgranar este tema con un nivel de detalle absolutamente microscópico. Históricamente siempre tirábamos de aquellas teorías clásicas de difusión lineal del siglo XIX, ¿verdad? Pero la investigación actual ha dado un giro tremendo. Hoy en día nos movemos hacia un análisis arqueológico y sociométrico muchísimo más matizado, y eso es exactamente lo que vamos a destripar aquí. Para lograr esta profundidad y no perdernos nada, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Arrancamos con el enigma de Mitra, pasamos a su difusión entre las legiones, bajamos a la arqueología de sus ritos, vemos cómo redefinió la masculinidad de la época, analizamos la curiosa anomalía de Hispania y cerramos con las conclusiones de todo este misterio. Empecemos por el principio, la sección 1. Vamos a deconstruir el enigma de Mitra. El primer paso aquí es establecer el macrocontexto. Hablamos de Mitra, el famoso sol invicto. Originalmente era una deidad iraní que representaba el orden cósmico, pero la versión romana sufrió una adaptación drástica, casi radical, para convertirse en un culto secreto y subterráneo. Y ojo, porque aquí no vamos a especular en el vacío. Todo este recorrido lo anclamos en datos puros y duros procedentes de investigaciones académicas rigurosas. Nos vamos a apoyar en la tesis de Walsh sobre el patronazgo de la élite militar, los estudios de Hill sobre divergencias iconográficas, la investigación de Goldsmith sobre masculinidad y los fascinantes documentos de White Rose sobre el colapso fronterizo. Si ponemos frente a frente la religión oficial del Estado romano y este culto oriental, el contraste es francamente brutal. Pensad en la religión estatal. Era superpública, profundamente política e integraba a los dioses olímpicos en todos los asuntos cívicos. Ahora mirad el extremo opuesto. Los misterios mitraicos eran hipersecretos, inmensamente personales, se practicaban literalmente bajo tierra y ofrecían algo que el Estado jamás podía garantizar, la justicia en el más allá. Existe un debate académico enorme sobre esta fricción. Por un lado tenías la presión asfixiante de cumplir con las obligaciones públicas de Roma y por otro, esa necesidad humana, casi visceral, de tener una conexión espiritual íntima que te prometiera algún tipo de salvación. Y claro, toda esta dicotomía nos lleva a plantearnos una cuestión que es fundamental. Si el ejército romano era el pilar absoluto de la disciplina, de la rigidez extrema y del deber cívico, ¿cómo demonios logró penetrar y prosperar un culto secreto oriental justo en sus entrañas? Esto nos lleva a nuestra segunda sección, la difusión en las legiones y su expansión militar. Las fuentes nos dicen que esta religión básicamente viajaba en el equipaje de las legiones. Lo más probable es que fuera introducida por las tropas de Pompeyo Magno después de sus campañas en Oriente. Era una fe nómada llevada de un lado a otro por soldados, mercaderes y esclavos hasta los rincones más alejados del imperio. Pero si queremos anclar esto con datos cronológicos precisos, su momento de gloria absoluto llega en el siglo III. Fue justo ahí, bajo emperadores como Caracalla o Diocleciano, cuando el mitraísmo estalla y consolida su presencia de forma masiva, especialmente en aquellas zonas donde había mayor concentración de militares. Imaginad por un momento el inmenso atractivo que esto tenía para las tropas. El culto ofrecía un sistema de grados estrictamente meritocrático. Esto significa que borraba de un plumazo los rangos militares de fuera y forjaba una hermandad intocable. Además, era un club exclusivamente masculino, lo cual encajaba a la perfección con la dinámica del campamento de legionarios. Pero la joya de la corona era esa promesa de justicia, tanto en esta vida como en el más allá. Un soldado romano convivía con la muerte a diario, así que contrastar las carnicerías prácticas de la guerra con una fe que te garantizaba la salvación espiritual, explica exactamente por qué esta religión echó unas raíces tan profundas en las guarniciones. Vale, sabemos quiénes lo practicaban y por qué les volvía locos la idea. Pero esto nos deja con un nuevo interrogante bastante jugoso. ¿Qué pasaba realmente ahí abajo? ¿Cuál era la realidad física, espacial y sensorial dentro de estos recintos que estaban totalmente ocultos al público general? Vamos a averiguarlo en la sección 3, donde excavamos los ritos, grados y la arqueología de los llamados espelea. Al bajar a estos espacios, los famosos espelea o mitreos, lo primero que notamos es que estaban diseñados milimétricamente para replicar una gruta primordial. Eran sitios pequeños, casi claustrofóbicos, pensados para forzar una intimidad extrema entre los iniciados. Y en el centro de esta arquitectura, la iconografía es simplemente deslumbrante. Fijaos en escenas como este fresco de la tauroctonía, documentado maravillosamente en la revista de Histórica. Ahí tenemos a Mitra, inconfundible con su gorro frigio y esa clámide corta ondeando al viento, en el momento exacto de sacrificar al toro.
tesoro, casi siempre flanqueado por los gemelos Cautes y Cautopates. Este acto, cargadísimo de sincretismo, era el pilar visual de toda su doctrina de salvación. El hecho de que se invirtieran tantos recursos en conservar frescos como este nos habla de la inmensa inversión material y emocional que hacían las tropas. Ahora, que nadie se engañe, acceder a este conocimiento esotérico no era ningún paseíto. Había que ganárselo ascendiendo por una jerarquía de 7 grados iniciáticos. Y aquí hay un debate académico fascinante basado en los datos sobre la dureza de estas pruebas. Por un lado, el historiador Robert Turcan calcula que había unas 24 pruebas físicas de iniciación. Pero por otro lado, Antonio García y Bellido eleva la cifra hasta 80 pruebas severas. No sabemos el catálogo exacto de las torturas físicas que pasaban, pero está clarísimo que el proceso exigía una resistencia sobrehumana. Moldeaba el carácter de los iniciados muchísimo más allá de lo que conseguía su entrenamiento militar rutinario. Todo este dolor ritualizado y esta profunda sumisión espiritual nos obliga como analistas a cuestionar su verdadero impacto psicológico. ¿Hasta qué punto el hecho de participar en estos ritos íntimos, a oscuras y en secreto, llegó a alterar la identidad fundamental de lo que significaba ser un soldado, o incluso un hombre, en el Imperio Romano? Esto nos mete de lleno en la cuarta sección, nuevos paradigmas de hombría y la redefinición de la masculinidad romana. Tenemos que entender que durante los siglos I y II, el Imperio Romano sufrió una diversificación tan masiva que desencadenó una crisis de identidad en toda regla. Ese arquetipo rígido y estándar de la masculinidad, el del soldado estoico de toda la vida o el rudo gladiador, empezó a resquebrajarse. La investigadora Sabrina Goldsmith lo clava en su tesis. Cito textualmente: los cultos mistéricos proporcionaban a sus miembros un espacio discreto para explorar diferentes ritos, extendiéndose en gran medida al género y a perspectivas alternativas sobre la masculinidad. Básicamente, cultos como el de Mitra funcionaron como válvulas de escape, permitiendo a estos hombres experimentar facetas de su identidad que la estricta moralidad romana habría fulminado en público. Y esto abre un debate histórico apasionante, de verdad. Fijaos en la inmensa paradoja. Por un lado, la masculinidad tradicional romana, puro deber público, dominación política y esa imagen supermachista del legionario en la frontera. Pero por otro, la masculinidad cúltica. Dentro del Mitreo, ese mismo soldado curtido y rudo practicaba una sumisión absoluta a la deidad, se integraba en una hermandad esotérica superigualitaria y buscaba una iluminación espiritual íntima. Es una dualidad de locos, dominantes, implacables y letales bajo el sol del campo de batalla, pero sumisos, reflexivos y espiritualmente vulnerables bajo tierra. Y al intentar poner esta dualidad sobre el mapa de las fronteras imperiales, nos topamos con una anomalía geográfica enorme. A ver, si las legiones fueron indiscutiblemente el principal motor de transmisión del mitraísmo, ¿por qué en ciertas regiones fuertemente militarizadas hay un vacío arqueológico tan bestia? Eso nos lleva a la sección 5, la tremenda anomalía de la península ibérica y el culto en Hispania. Si miramos a la península ibérica, lo que vemos es una zona que se romanizó y pacificó relativamente pronto, y eso trajo una consecuencia directa, una reducción drástica de las tropas estacionadas durante el Alto Imperio. Esta falta de guarniciones actuó como un muro demográfico infranqueable para el culto. Los datos aquí son contundentes y respaldan esta teoría al 100%. Prácticamente la única unidad militar de gran tamaño que se quedó en la península fue la Legio Séptima Gémina, acuartelada en lo que hoy es León. Al no haber un flujo constante de tropas regulares, la huella arqueológica del mitraísmo se redujo a la mínima expresión, convirtiendo a Hispania en una auténtica rareza si la comparamos, por ejemplo, con el mapa repleto de templos que vemos en las fronteras del Rin o del Danubio. Precisamente por esta escasez generalizada, cuando encontramos hallazgos como esta estela dedicada a Mitra en San Juan de la Isla, en Asturias, es todo un acontecimiento. Son piezas extraordinariamente raras y de un valor incalculable. La inscripción nos cuenta que un devoto llamado Fronto hizo esta dedicación a la deidad. Solo pensar que este bloque de piedra caliza exista en el norte de España ya dispara un análisis intensísimo entre los epigrafistas, intentando entender cómo de profundo llegó a penetrar el culto de forma capilar, alejándose muchísimo de los grandes campamentos militares formales. Y es que el análisis microscópico de esta estela es como leer una novela de detectives. Los expertos debaten cada detalle, por ejemplo, señalan el barbarismo de escribir Austus en vez de Augustus. Convertir a Mitra en un dios augusto es una jugada maestral, vincula sutilmente a la deidad iraní con una especie de homenaje indirecto al Imperio Romano. También analizan la frase litúrgica Patrem Patratum, que está conectada directamente con la élite, con los grados más altos del culto. E incluso hay discusiones acaloradas sobre cómo traducir una sola letra, la M final. Algunos están convencidos de que es una dedicación a Mitraei, mientras que la mayoría se inclina por monumentum o leonenem en acusativo. Este nivel de escrutinio nos demuestra cómo una simple letra picada en piedra puede esconder capas brutalmente complejas de teología y política.
Después de haber seguido la pista de esta expansión militar, desde los desiertos de Oriente hasta los valles remotos de Asturias, tenemos que enfrentarnos al fin de su era. Si Mitra era, como decían, verdaderamente el invicto, ¿qué supuso exactamente el apagón de su culto para el futuro de las religiones en Europa? Llegamos así a nuestra sexta y última sección: las conclusiones del misterio, la caída y el legado de Mitra. Si volvemos a la tesis de David Walsh, los datos arqueológicos son muy claros. La construcción de templos mitraicos se frena en seco entre finales del siglo III y principios del IV. Esto coincide exactamente con las transformaciones de las fronteras imperiales y el imparable avance del cristianismo. Pero el análisis final nos deja una perspectiva fascinante. El verdadero legado del mitraísmo fue preparar la tierra. Sentó unas bases teológicas y sociales fundamentales para las fes que estaban por venir. Al normalizar la idea de la justicia universal, la salvación personal en el más allá y el consuelo frente a la muerte, Mitra moldeó el terreno emocional de las masas. Y para terminar este recorrido me gustaría dejaros con una reflexión provocadora. Cuando observamos esa estricta jerarquía de los Espelea y su feroz exclusividad, ¿hasta qué punto creéis que las instituciones más rígidas de nuestro mundo moderno siguen escondiendo en su núcleo ese mismo y antiguo anhelo humano por las meritocracias secretas y las hermandades impenetrables? Ahí lo dejo.